América en materia de transiciones a la democracia, democratización, derechos humanos también. Sus primeros trabajos fueron en África, en petróleo y África. No, petróleo y América Latina, de todas las regiones, de todas las regiones. El tercero fue África. El tercero era en África. Ella obtiene su doctorado en Stanford, después pasa por Harvard, antes del año 87, entrar ya definitivamente de vuelta como facultad a Stanford, donde dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos por 15 años aproximadamente, que ha sido un foco de su actividad. Ha obtenido el premio Guillermo Dores para estudios comparados latinoamericanos, el Oxford Martin Diskin también, y otros reconocimientos como el Walker Gold dentro de Stanford, que es un reconocimiento docente muy importante. Además de la cantidad enorme de publicaciones académicas en revistas especializadas de impacto, la profesora cuenta con mucha presencia en los principales medios de Estados Unidos, pero también la BBC, El País de España, entre otros, donde aborda temas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad también y política del petróleo. Me voy a quedar hasta ahí porque vamos a recibir la presentación de la profesora hoy día sobre desigualdad extrema, polarización y democracia, que es un tópico súper candente hoy día, estamos viviendo en el mundo, en la región también. Así que, profesora, un honor tenerla con nosotros. Mira, disculpa, yo tuve tantos problemas técnicos esta mañana que no tengo el PowerPoint, no tengo el discurso, no tengo nada. Entonces yo realmente no sé qué va a salir. Pero esa es la primera vez en mi vida que ha pasado eso, ¿no? Y quería realmente dar un discurso muy bueno para crear una impresión a Carlos, mi compañero de escuela. Se me olvidó agradecer, perdón, a Carlos Portales por hacernos la conexión. Sí. Y entonces no sé realmente qué va a salir. Esto es realmente dos partes. Hay una parte hoy y una parte mañana en la Católica. Que los que quieren ir allá podemos circularlo si tienen interés en hacerlo, porque no voy a dar lo mismo. Hay un overlap, pero no mucho. La otra cosa que tengo que pedir disculpas, porque acabo de venir de Italia y está saliendo muchas palabras italianas y además estoy haciendo así, todas esas cosas, ¿no? Entonces, disculpa. Mira, hay un enigma que me interesa mucho, que tiene dos partes. Uno es por qué estamos mirando en este momento otro momento de cambio de regímenes autoritario, que son los mayores en el mundo. En ese momento tenía cifras y iba a mostrarlos y todo eso, pero no se puede. El problema ahora es que hay más regímenes autoritarios que regímenes full democrático, realmente democrático. Y hay regímenes que se llama híbrido, o que es una frase que creí yo, y realmente no sé si están utilizando la misma forma o no. Y también hay los que hacen ese tipo de cualificación de los regímenes llaman flawed democracy. Es que porque todos reciben dinero del gobierno en Estados Unidos no pueden decir que, por ejemplo, que Estados Unidos quizás es híbrido y no es flawed democracy. Entonces hay siempre un poquito de... Pero esto quiere decir entre flawed democracy y híbrido que hay una mezcla de características entre regímenes autoritarios y regímenes democráticos. Eso es realmente lo que quiere decir esos dos grupos. O sea, el enigma para mí es por qué, primero, porque ha cambiado otra vez en el mundo. Segundo, porque en los países que conozco más, el último libro mío era sobre Estados Unidos y ha salido en español y se puede conseguir en el online. ¿Cómo se llama? I think
Desigualdad extrema y captura del Estado, algo así. Lo escribí en 2018, por ahí, y todo el mundo creía que era exagerando. Ahora podemos ver que no era exagerando en ninguna forma, y que todo lo que estaba pensando que iba a pasar en Estados Unidos, no realmente todo, pero muchas de las cosas que están en ese libro se tienen interés y además hay estadísticas. Entonces, el enigma, la segunda enigma para mí, no es por qué están pasando eso, pero por qué los en el poder no pueden ver lo que está pasando. Y en el sentido de eso que es muy importante, por ejemplo, en mi país, Biden y Trump, los dos hicieron lo mismo, estaban hablando del gran éxito de la economía de Estados Unidos, etcétera, 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 y nadie lo creía, porque 60% de Estados Unidos ahora está viviendo de paycheck a paycheck, no sé cómo decir eso. Y eso es la mayoría de Estados Unidos, ¿no? Que realmente está en una situación muy precaria. Y no importa si se piensan que son de la clase media, que es mucho más pequeño ahora, o que son más bajo, no importa, todos se sienten esa sensación de precariedad. Y yo no podía entender por qué los dos partidos y los dos líderes nuestros estaban hablando siempre de Gross National Product, de cosas grandes, ¿no? Que mira, el crecimiento es mejor, pero para la mayoría no tenía ningún sentido eso. Entonces, eso es otra cosa que para mí implica que debemos comenzar a cambiar la forma en que estamos hablando de la economía. Y la tercera es una cosa del método, o no de método, de approach más que todo. Porque en el equipo de transiciones, que es un proyecto muy del año 80 y no sé qué, salió en 85, creo yo, las transiciones hacia la democracia. No, las transiciones de autoritarismo, no era hacia la democracia, porque en el momento no hubo, cuando hicimos eso, no hubo democracias. Entonces todos tienen esa interpretación que nosotros podíamos ver democracias en la formación, pero no era así. Nosotros escribimos todos nosotros, y era un tipo de hopeful wishing, ¿no? De pensar que iba a ser democracias. Y después eso comenzó a ser transiciones hacia la democracia. Pero el grupo original hubo varios que no se fueron hacia, que no, Nicaragua, Haití eran dentro y nunca podía realmente resultar en una democracia. Entonces eso no era el proyecto original. Lo más interesante ahora para mí de este proyecto es que hablamos de un momento diferente, un momento de transición diferente, en que la forma de pensar en la política era diferente, que tenía más espacio para decisiones políticas, decisiones de transición, decisiones de la oposición, decisiones de régimen autoritario, de quedarse, de no quedarse, etcétera, etcétera. No la decisión de Pinochet, por ejemplo, no era su decisión, pero de ir, ¿no? De irse. Estas cosas para nosotros, ese momento de transición era un momento de agencia, que nosotros podíamos cambiar nuestra fortuna, ¿no? Nuestro futuro. Y hubo un debate muy grande de eso, porque era estructura contra agencia. Y yo recuerdo una conversación que era una de las más interesantes en mi vida,
de un debate entre 4 de nosotros, Guillermo O'Donnell y Philippe Schneider a un lado. En ese momento cambiaron después, pero en este momento ellos eran agencia. Y Fernando Enrique Cardoso y yo, estructura, que está diciendo que se fue la estructura, los límites de estructura, ¿no? Y eso era el gran debate, pero era obvio que era más espacio para decisiones. Lo que voy a decir ahora, que yo creo que hay mucho menos espacio para... Ahora estamos en otro momento. No estoy diciendo que era un error en el sentido de las transiciones en la época de los 80, pero lo que estoy diciendo ahora es que estamos en otro momento de estructura. Y eso es una cosa, no estoy hablando de eso mañana, en todo lo que estoy diciendo ahora no está en mañana, pero lo que quería decir que ese momento de estructura no es muy bueno para la democracia. Forma una serie de límites muy fuertes para las democracias si no hay una intervención muy clara en eso. Y una de las razones es que es Estados Unidos que ha creado más que otros países esa estructura y porque el dólar es la moneda reserva del mundo. Eso tiene otro efecto que las transiciones que tuvimos en 80. Que eso es el argumento clave y por esa razón podemos tener un debate porque hablando con Carlos y sin poder decirlo, yo veo, hicimos un estudio de 25 democracias en erosión o declina. Y yo decidí de poner Chile dentro para ver qué pasa si utilizo las mismas cosas. En Chile cabe en ese patrón, completamente. Y hay otra interpretación y yo quiero escucharlo de ustedes porque es la primera vez de estar aquí en muchos años, entonces es posible que no tenga razón, ¿no? Pero cuando pusimos Chile en el grupo de 25, yo puedo decir eso, el 25 si lo recuerdo, el problema es que cabía completamente bien. No tan mal como otros, diría yo, pero cuando voy hoy a decir hablar más de la estructura que veo, que es un problema de financiarización que cree un tipo de desigualdad extrema. No estoy hablando de desigualdad normal o desigualdad que es malo. Estoy hablando de una desigualdad que yo lo llamo extrema. Y eso es el problema para la democracia. Es esa estructura que crea ese problema de desigualdad extrema. Y voy a hablar cómo funciona eso hoy en la estructura. Puedo hablar un poquito de mañana también, pero mañana voy a hablar un poquito más de cómo pasa eso, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se ve esto, ¿no? Y se ve más que todo al principio en la polarización, ¿no? Y, déjame hablar de financiarización de la economía, porque estamos viviendo un otro momento del capitalismo, creo yo, creemos nosotros, que tiene graves problemas para las democracias, más para las democracias liberales, y desde el punto de vista liberal, en vez de hablar de democracia, pero es que eso es la estructura que estoy
que quiero explicar un poquito hoy. Y para definirlo, para decidir que voy a dar varias definiciones, porque no cambia esas definiciones mucho, pero quisiera dar algunos porque uno es muy interesante y es la más interesante para mí. Pero las definiciones de los economistas es una actividad económica de producción y puede incluir el sector de servicios, a las finanzas en el país económicamente más desarrollados. Se define como un patrón de acumulación en el que las ganancias se obtienen principalmente a través de canales financieros. Entonces, no estamos hablando de producción como antes, ¿no? Pero a través de canales financieros en el comercio y la producción de materias primas, más que todo, ¿ok? Eso es una definición. Otra definición que a mí me gusta mucho es que dice que el papel cada vez más de los motivos financieros en todos los élites que tienen más peso, el motivo financiero, ¿no? Eso es otra forma de pensar en esto, de los mercados financieros, de los banqueros, de todos los actores e instituciones financieras. Eso incluye, por ejemplo, el Banco Central y todos los bancos privados, bancos públicos, etc. Y lo que a mí me gusta, porque por razones que va a entender, creo yo, es una definición del señor Pally que dice que es una definición más económica política. Y a mí me gusta mucho esa vinculación, ¿no? Y él dice que es la financiarización corresponde al neoliberalismo financiero. Eso es su frase, que es una continuación de cosas que ha pasado que era en el pasado, aquí que todo el mundo creía que era ya, que han desaparecido por la poca influencia de los Chicago Boys en este momento, ¿no? Entonces, él dice que es una forma de pensar en esto como un neoliberalismo financiero que se caracteriza por el dominio en la macroeconomía y la política de esos intereses financieros. Entonces, esas son las definiciones que dan ellos, ¿no? Pero se supone un retorno a las actividades extractivas de los países que tienen recursos naturales, como por ejemplo cobre y litio, y los países petroleros, que para nosotros son canales diferentes. Cuando digo nosotros, estoy hablando de Estados Unidos. No es... tiene su elemento extractivo, por ejemplo, el petróleo de Estados Unidos, ¿no? Pero es otra cosa en los países extractivos que creen más incentivo de ir más allá, otra vez, ¿no? En la historia de estos países. La idea inicial de financiamiento, de esa financiarización, era que era una buena cosa, porque era dinero para la clase media, más que todo, para comprar casas. Eso era la idea. Y la idea era que da una posibilidad a personas que no podían, porque ellos podían pedir deuda y comprar algo que no podía comprar. Eso era la idea original. Y la idea original era que eso es una buena opción para todo el mundo, ¿no? Y no solamente para comprar casas, para entrar a la posibilidad de algunos de embajador, lo que estaba diciendo, sí, para casas, pero después para gente que no podía vivir bien, quería comprar un televisor o un
frigo o algo así, y que comenzaron a hacer lo que se llama household debt. Se dice eso, ¿no? Household debt, la deuda de la casa. Sí. ¿Ok? Hipotecaria. Sí. Y eso es no, lo que no pasó. Pasó en un momento y ahora no. Porque descubrimos que en la financiación de esa forma de crear esa estructura, quiere decir que hay una, permiso que estoy mezclando inglés y español, porque por los problemas técnicos mías, que hay un U-shaped curve, ¿ok? Del financiamiento. Que la idea era buena de su punto de vista, al final no es tan buena, porque la deuda es demasiado. Y eso ocurrió en 2008, en la crisis tan grande, y en Estados Unidos, ahora es mi interpretación, el hecho de recrear todos estos procesos y protegerlo en 2008 y no enviarle ninguna persona a prisión para lo que hicieron, que era un fraude increíble, lo sabemos. Implica que estamos haciendo ese círculo de, you can call it the business cycle, you can call it any círculo you want. I have as I call it, a círculo vicioso, que estamos viviendo ese momento otra vez. Y eso implica que la financiarización ha pasado a consumir los balances de bancos centrales, los balances de casas, los balances en el mundo. Y estoy hablando más que el mundo ahora, no estoy hablando de Chile en ese momento, ¿no? Aunque se ve estas cosas también en Chile, pero no en la misma forma que podemos verlo. Está realmente consumiendo todos los dinero y se ve que la única forma de salir de eso para los Estados Unidos es imprimir más dinero. Esa es la única forma. Y por eso tenemos inflación y tenemos una deuda que ahora en este año va a ser 1.000 millones de dólares. Y está más grande que la seguridad social, que el presupuesto de militares. El interés en la deuda nuestra por primera vez, eso no era, la segunda vez era durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento, pero era un momento muy diferente. Ahora se ve que la deuda está consumiendo una gran parte del presupuesto nuestro. Eso es una cosa que quieren esconder. Y voy a decir una cosa muy interesante. Un periódico mayor, muy mayor, en Estados Unidos, me llamó y quería un ensayo sobre Venezuela y la guerra contra Venezuela en este momento, la guerra en el Caribe. Yo escribí este ensayo y tenía tres partes. Uno, que esa idea de drogas era una mentira, completamente mentiroso, y puedo probarlo. La segunda cosa que dije era que la razón principal es el petróleo de Venezuela, que tiene más que Arabia Saudita. Y la tercera parte es que no tiene sentido económico porque está bajando el valor del dólar. ¿Ok? El dólar ha perdido entre 8 y 12% de su valor en este año, ¿no? Entonces, no es dentro del interés de Estados Unidos de hacer eso. Y estoy diciendo eso porque ellos no quisieran publicarlo.
porque lo que querían ellos, primero no puede decir que está diciendo mentiras al presidente porque él va a cortar el presupuesto de ellos. La segunda cosa es que petróleo no era ningún problema, pero la tercera, la economía y la forma en que los petrodólares está bajando el precio del dólar y y además que no están utilizando el dólar de la misma forma que antes. Eso es lo que no querían, porque no quieren hablar de deuda y estas cosas para no asustar a la gente, ¿no? Eso era una cosa muy interesante, pero lo que yo tengo algunas cosas que quería mostrarles. A ver si puede ver. Por ejemplo, yo creo que porque no podemos meterlo arriba, hicimos todo el esfuerzo de hacerlo, pero la parte, ya no sé si puede ver eso, no importa, porque voy a leerlo. Es un círculo vicioso, ¿ok? Y el círculo vicioso, la parte que estoy entrando es esta parte aquí, mañana voy a hablar de eso. Pero esto es la forma en que el financiamiento, las crisis de financiamiento de deuda está llevando a esa extrema desigualdad extrema, que por ejemplo la desigualdad nuestra en Estados Unidos más peor era bajo después de 2008, la crisis, y bajo Obama. Mucho el crecimiento, entonces no tiene nada que ver con la administración y la política. Era una estructura, en cierta forma, que ellos todos querían proteger. Y en este sentido ha creado una desigualdad extrema mucho más allá. Y ahora estamos viendo otro momento de eso. Entonces, eso era la idea. No sé si pueden ver esto o no. Oh, let's see. This is entre 2005 y 2025. Eso es el crecimiento de la deuda de Estados Unidos. Hay solamente que ver la línea. No, la línea dice todo. Pero se ve y además se ve que viene mucho, que eso es el momento del cambio, es 2008. Entre lo que llamo desigualdad, que no era bueno en ninguna forma, y desigualdad extrema. Y es muy importante que estoy diciendo extrema, porque yo soy una persona que cree que cada país va a tener un poquito de desigualdad. No, eso no es, el problema no es desigualdad en sí mismo, es el tamaño de desigualdad. La otra cosa que quiero demostrarles, porque la otra efecto en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, en toda Europa, son los precios de casas. Sí, hay un problema de deuda, hay segundo problema que crea un bubble de costo de la vivienda. Y ustedes pueden ver eso, eso soy nosotros aquí. Ahora, no se puede comprar una casa en Estados Unidos, o solamente donde no quiere vivir, ¿no? Es que no se puede. Y no solamente California, donde vivo yo, pero no se puede. Y esto, ahora voy en la forma en que, disculpa, que esos son los problemas técnicos. Un momento. Eso implica en vivienda
que lo que estamos mirando, y no estoy hablando solamente de los flawed democracies, que incluye Francia, Italia, Estados Unidos, que yo creo que sí, pero y otros, eso está creando un tipo de conflicto generacional que no hemos tenido antes. Es muy importante eso, porque los jóvenes en estos países no tienen chance de comprar una casa o de... Aquí tampoco, lo sé. Por eso, estoy diciendo, Jorge, que tuvimos un estudio de 25 democracias en evolución sobre la palabra. Ahora hay 26 porque yo puse Chile dentro. Y te digo por qué después, ¿no? Porque eso es importante. La otra cosa que no, entonces en Estados Unidos hay 3 crisis que van a afectar, yo creo, el mundo, incluyendo aquí. Y uno es la deuda, segundo es la vivienda y tercero es la inflación. La inflación y los problemas del dólar. Y estoy diciendo eso porque realmente no sé qué crisis va a venir primero, pero va a venir. Es obvio que van a venir, que no es sustentable lo que estamos haciendo en Estados Unidos, en ninguna forma. Entonces, y como te dije, que el problema es que hay crisis derivado en América Latina que no es necesario la crisis del país, pero que viene o porque están vinculados al dólar o viene porque que van a un modelo de extracción o que es extracción y no hay mercado porque el crecimiento está mucho más lento ahora. Todo eso, ¿no? El segundo lugar, la otra forma de ver esa estructura son los déficits presupuestarios públicos. Entonces, yo tenía todas esas cifras, pero no. Y entonces, lo importante eso es una cosa también que hay que ver. Y porque estamos hablando de una deuda de casas, de households, una deuda nacional, una deuda externa y una deuda de los bancos centrales en los países más grandes. Eso no es un momento muy bueno y por eso estoy diciendo que la protección y la estructura y los incentivos de eso es más deuda. Ese es el problema, es más deuda. Y por eso dije que no es un buen momento, que estoy pensando mucho más en la estructura que en la posibilidad de hacer algo de eso. ¿Y cuál es la forma de ver esto? Una de las formas que utilizo yo, y es interesante, quería mostrarles un mapa de la CIA que muestra Chile y Estados Unidos en el mismo color en desigualdad. Pero en estos están utilizando el Gini Index, ¿no? Y cuando utiliza lo que utilizo yo, que es la riqueza, que es otra cosa completamente. Déjame ver si puedo mostrar eso en el PowerPoint. Y pueden ver lo gráfico de esto. Sí, mira, eso es una forma de ver la desigualdad en América Latina con Gini, ingresos, y con riqueza, riqueza puede ser dentro del país o puede meter dinero en el stock market en Estados Unidos. ¿Ves que la diferencia de desigualdad en esa mesura es completamente diferente? Y por eso Chile cabe con los 25 otros, porque Chile, y déjame mostrarles, tiene, ¿es it? Yeah.
Y no importa, si utiliza ingreso, es más que aquí estoy utilizando ingreso, perdón, si utilizo riqueza, es mucho más, porque ustedes tienen una cantidad de familias y billonarios, billonarios aquí, como nosotros, no la cantidad que tenemos nosotros, pero cambia la desigualdad. Cuando uno comienza a tener hacia arriba 1,000 millonarios, eso cambia la forma de pensar en la desigualdad y cambia la forma en que la gente se siente en la desigualdad. Y estoy aquí, tengo un otro, pero lo siento eso, pero eso es Chile más que todo. Eso es ingresos. Entonces, eso es lo que hemos visto. Si utilizamos ingresos, es una subestimación de la extrema inequidad. Si utilizamos riqueza, Chile es número 1 en América Latina. En desigualdad de riqueza. Es número 1 en América Latina. Y es más que México, Brasil y Perú, que son los otros. La diferencia es muy poco entre esos 4, ¿no? Pero es el número, yo puedo quizás, cuando tenemos, no tenemos tantos problemas en el computer, déjame ver si podemos hacer eso también. Chile es el número 1. Entonces, eso me chocó, porque realmente tenía la idea que han hecho tanto con la pobreza, y no estoy hablando de pobreza, porque ese tipo de desigualdad extrema crea otra noción dentro de la gente, dentro de la población, pero también dentro de los líderes. Porque una de las cosas que voy a hablar mañana, que viene con esa extrema desigualdad, es la polarización. Y la polarización implica que gana un partido y después gana el partido que no tiene el poder. Porque el desencanto es tan grande con el que tiene poder que baja el otro. Y después baja el otro. Entonces esa polarización no puede enfrentar ese problema de financiamiento financiero esa estructura que estoy diciendo. Y en el caso chileno, que nosotros podemos ver en la polarización ahora, aquí no necesito decir mucho de eso, pero una de las cosas, y si tú comparas Chile con todos los países en el OECD, vas a ver que Chile concentró el mayor nivel de patrimonio entre los ultra ricos, en relación al tamaño de economía. ¿Ok? Entonces, Chile me chocó cuando comencé a verlo en esta forma. Y en vez de la forma de pobreza que era el intento de los regímenes, del régimen autoritario, que ha pensado mucho en pobreza, ha hecho algo importante en pobreza en la época de Pinochet, pero siempre dijo que no tenemos ningún interés en la desigualdad, ninguna. Entonces ya después vienen otros de hacer cosas, pero ahora estamos en un momento en que no se puede cambiar en una forma fácilmente si utilizo riqueza y concentración arriba. Entonces, estas son las cosas que estamos utilizando que estoy utilizando yo, que la riqueza me sorprendió aquí por el nivel tan concentrado en Chile. Realmente me sorprendió a mí. Pero después, cuando traté de entender cómo era posible ese nivel de 1,000 millonarios y esa riqueza que estaba mirando, es que viene de la privatización de las empresas públicas durante la época de Pinochet. Esto pasaron a ser propiedad de un numeroso pequeños grupos económicos en Chile,
Y eso era el comienzo. Por eso, a mí me gusta esa idea de una crisis financiera neoliberal o neoliberal financiera, porque viene de esa, muestra los raíces de lo que pasó en América Latina, no solamente en Chile, en América Latina. Y muestra, nosotros no tenemos esto porque no tenemos empresas estatales, ¿no? Tenemos otra cosa. Y lo importante de la mesura que estoy utilizando es la concentración de riqueza en la cima, Y déjame decir, por ejemplo, nosotros tenemos Forbes dice que nosotros tenemos 800 multimillonarios, billonarios, milmillonarios en Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa increíble y que crece cada día, porque cuando uno está en este mundo, hay una acumulación que es diario, ¿no? Del interés de los bancos, etcétera. Ellos, por ejemplo, si tú metes 1 millón en el stock market, va a ganar. Si metes 1 millón en los bonds, va a ganar. Y entonces, y no hace nada, no tiene que hacer nada. Entonces la riqueza va mucho más por sí mismo, ¿no? No necesita una política, pero hay una política. Eso es lo importante. Y la divergencia de eso que puedo mostrar, y no a ustedes, pero puedo mostrar, comparado, es el tipo de democracia y la forma que enfrente ese tipo de crisis. No estoy diciendo que es una estructura que no se cambia más. Por ejemplo, si compara Europa y Estados Unidos es mucho, mucho peor. Y yo podría mostrar eso en el PowerPoint mío, pero no. Y la otra cosa importante es que si compara con las democracias en Escandinavia, la diferencia es mucho. No es que no tienen desigualdad, pero la forma que toma es el patrón encima, ¿no? Es la cima de la desigualdad que es el problema. ¿Y por qué es un problema? Económicamente quiere decir que hay una volatilidad de ingresos muy grande. Y que más si estamos pensando en el pasado, más en los precios de las materias primas. Entonces eso afecta claramente aquí. También hay las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Por ejemplo, nosotros estamos comprando cobre en ese momento, pero si hay una crisis en Estados Unidos, el nivel de cobre comparado va a bajar. Y, ¿me entiende? Pero es una volatilidad vinculada a esa estructura financiera, que quiere decir que es más volátil, sí, que el nivel de cambio es más volátil y más unpredictable, ¿no? La segunda cosa es que en todos nuestros países, pero también creo que aquí hay presiones del gasto muy grandes. Y nosotros vemos esto más ahora, en este momento, en pensiones y en salud. Y estas son cosas que la gente quiere. Entonces, cree una oposición a este momento, porque la gente está mirando en Estados Unidos que va doble el costo de salud pública, ¿no? Y la otra cosa que es un problema, estos son problemas económicos, que es desigualdad extrema, pero la otra cosa que es realmente un problema y que yo creo que va a ser un problema para ustedes también, son los shocks en Estados Unidos, la crisis. Por ejemplo,
35% de la deuda total de Chile está en Estados Unidos, en moneda extranjera. Entonces, si nosotros tenemos un shock, ustedes van a sentirlo. No sé hasta cuándo y cómo, pero van a sentirlo. Entonces, déjame terminar con esto, porque estoy diciendo que estamos viviendo otro momento, que la estructura es dar menos espacio para decisiones económicas, quizás no aquí en Chile, eso es otra cosa, pero en general para nosotros, la forma entonces que están enfrentando ese tipo de crisis en Italia, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, es más de uno. Y eso implica que vienen problemas económicos. Es que no hay forma de no tener eso porque hemos tenido eso en cada rato, que eso era la razón de 2008. Entonces, ¿qué hacen los políticos? ¿Ok? Déjame decir eso un momento hablando de los políticos nuestros en Estados Unidos. Cambiar el sujeto. En inglés se llama el wag the dog, que quiere decir que hay un populismo de la ultraderecha que estamos viviendo en Estados Unidos, que quiere dar narrativas conspirativas, ¿no? Es sobre el declive nacional y además quiere buscar un enemigo. El enemigo nuestro, en este momento, por razones muy obvias, si mira las cifras, y son inmigrantes. Y eso es porque entraron más inmigrantes durante la época de Biden que en cualquier otro momento, y que muchas comunidades se sentían que no podían absorber eso. No es solamente el racismo del gobierno, sí, es racismo completamente. Pero en las comunidades se siente que viene demasiada gente de ciudad. ¿Qué deben hacer en Texas, en una pequeña ciudad, cuando vienen muchos, y son negros además, que vienen gente de Sudán que están escapando la guerra en Sudán, ¿no? Eso, entonces, de buscar un enemigo y de cambiar el sujeto. También eso es lo que está pasando, creo yo, con el Caribe en ese momento. El problema de eso, y estoy diciendo eso a un experto en dos expertos en relaciones exteriores, que cuando uno tiene un presidente tan loco, es muy peligroso ese momento de ese punto de vista. Entonces, hay problemas económicos que van a venir. Va a venir, que no sé cuándo, pero va a venir. Hay la forma de mantener la estructura de hacer la misma cosa, siempre. Y hay, para los arriba, la necesidad de cambiar el sujeto, y en este momento estamos haciendo no contra inmigrantes, porque él está perdiendo contra en la opinión pública está muy en contra de lo que está haciendo su policía contra inmigrantes. La opinión pública ha cambiado completamente en eso. Entonces, Trump está perdiendo. Eso implica que hay que buscar un enemigo, otro enemigo, los traficantes de drogas y el Caribe y Venezuela en este momento. Y para mí es un momento peligroso por eso, porque no sabe realmente. Yo dije, no va a invadir, pero el tipo es loco. Realmente loco. No se puede decir exactamente lo que van a hacer ellos. No se sabe. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, profesora, muy informativa, muy interesante todo. Vamos a abrir un espacio, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. No.
son los precisos. Quiero partir con el profesor Portales, quien nos ayudó a organizar todo esto. Bueno, también agradecer a Cristóbal Waters, el jefe de las carreras, por haber contribuido aportado a la organización. Así que, ¿te parece si acumulamos un par de preguntas? Sí, Partimos con Carlos. Después sí. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el panorama presentado es tan deprimente Lo siento, que a mí me gustaría empezar a buscar algunos hilos que pudieran explicar más esta ultraconcentración. Uno tiene que ver con cómo se produce esa concentración. Tú acabas de expresar muy claro ejemplo de que el crecimiento financiero se produce con grandes depósitos en instrumentos financieros. Sí. Ahora tenemos otros instrumentos financieros nuevos, que son los bitcoins. Ayer apareció en el New York Times un interesante reportaje de 3 páginas sobre los bitcoins y cómo estos bitcoins eran un canal de especulación brutal. En el artículo aparecen casos de Camboya y de Corea del Norte. Sí. Y de Myanmar. Y El Salvador también. Sí, y de Myanmar, incluso personas que, bueno, por otra parte en el artículo también aparece asociado un emprendimiento que hace un señor que no tiene mucho que hacer, que es el presidente de Estados Unidos, pero tiene un emprendimiento nuevo en bitcoins. Entonces, bueno, ¿quién controla? El problema es que si hay instrumentos en los cuales el dinero puede circular en forma libre, está abierto a cualquiera. Y eso yo creo que es evidente. Si estos ejemplos son reales, está abierto a coreanos, camboyanos, chinos, que también hay, y por supuesto americanos, y otros, y todo el mundo. Entonces, en este cuadro, ¿cómo se puede cambiar una estructura que está basada en la utilización de instrumentos cada vez más libres y menos controlados, en lo que la gente llama un capitalismo global, porque no hay, todos tienen comportamientos capitalistas, más allá del título que se ponga. Entonces, eso es una primera cosa, porque ¿qué sacas tú por tener un debate nacional sobre estos temas si el crecimiento de este grupo está incontrolado? Sobre todo si sus depósitos no están siquiera en el propio país. Entonces, ese es un tema que solo lleva a la cicuta, al suicidio, porque yo veo que con el diagnóstico sí, pero ¿qué se puede hacer en ese ámbito? No hay propuestas europeas. Claro, tú comparas los datos de lo que pasa en Europa, eso es cierto, pero Europa está girando hacia una mayor liberalización de estas mismas cosas, que en definitiva en 10 años nos pueden llevar a que hay una cierta competencia por quién está arriba en esta interesante estadística que tú presentas entre riqueza y producto, claro, en su ingreso, no, en su medición de riqueza. Bueno.
Esa es mi pregunta, perdón. Muchas gracias, Carlos. Sí, vamos a tomar, puede ir el profesor López, después, sí, después acá tenía usted, Trinidad, después Federico, el profesor Heine y vamos a tomar unas tres y después tomar Miguel. Muchas gracias, Terry, por la conferencia. Por estar aquí en nuestro instituto. Tengo dos preguntas muy cortas. Cuando tú mencionaste sobre la flow, ¿no? Así, mencionaste Francia, Italia, Estados Unidos, prácticamente todos. Entonces, como está vinculado a toda la noción de desigualdad, entonces en todas partes hay desigualdad. ¿Y cómo mides esa flow democracy, ya que estos países son desiguales? ¿Cómo podría medir cuál es más desigual que el otro? Segundo, dice, el índice de Gini, tú mides también por la noción de riqueza. Entonces, y mencionaste un poco la cantidad de millonarios, pero ¿cómo ver eso, por ejemplo, en Chile, donde el precio de vivienda muchas veces hablaba de los que tengan más de $1 millón es millonario? Pero cualquier persona académico que haya comprado su casa hace 20 años atrás, ahora la casa vale 600.000, casi $600.000, más heredó la casa de los padres y ya somos todos millonarios. Entonces, eso, pero no sería así, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo mides esa noción de riqueza por millonario? Solo eso, gracias. Muchas gracias, profesor López. Hola, gracias por la ¿Cuál conferencia. Gracias por la conferencia. Bueno, yo soy estudiante de pregrado, así que disclaimers y que las preguntas son muy burdas. Lo siento. Bueno, la primera pregunta sería como en cuanto a este enigma que planteó de por qué está sucediendo ahora esta transformación, digamos. Si usted puede vincularlo con que el origen, o sea, la primera como democratización que se tuvo en los 80, fue más bien ilusoria, en el sentido de que fue una transformación política y no una transformación económica en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Eso por un lado. Y como segunda pregunta, yo me preguntaba si usted ve también una relación de esta percepción de desigualdad, o de la desigualdad en sí misma, con la percepción de inseguridad en muchos de los países que también ha mencionado, como por ejemplo, ve quizás algún vínculo entre esta marcada desigualdad en los países en que efectivamente no hay quizás un crimen organizado tan marcado como dice la percepción que existe, como por ejemplo en Chile y en Estados Unidos. Este vínculo con que, claro, la desigualdad produce el crimen organizado y el crimen organizado produce la sensación de inseguridad. Buena pregunta. Gracias. ¿Tomamos una más? No, sí, Jorge. Sí. Sí. Vamos, Espera. Sí, está bien. Ok, déjame decir algunas cosas rápido y vamos a hacer el programa. Okay. ¿Está bien? Sí. Primero, todos que me conocen que saben que yo soy la persona menos pesimista del mundo. Entonces no quería dar exactamente esa impresión, aunque trate de explicar que estoy haciendo la primera parte de 2 charlas, que es la estructura y su efecto en la desigualdad extrema. Entonces viene mañana polarización, efecto de eso y cambio y qué debe hacer y todas esas cosas, pero no importa en este sentido. Primero, olvidé decir que el problema de la crisis que viene es un problema de un cambio de cierto tipo de capitalismo financiero a un capitalismo de casino y de especulación. Eso es muy importante de decirlo en la primera parte. Y eso implica que no dura. Cuando uno entra en eso y si no hay control, déjame decir, si no hay otro tipo de control, el casino, bueno, está casi cerrado Las Vegas en ese momento y que no hay casinos. Y ese tipo de casino se llama también no solamente capitalismo del casino, pero también crony capitalism, porque somos amigos de los políticos que son los nuevos millonarios, no millonarios, ¿ok? La otra cosa que implica eso
yo creo que si viene una crisis en Estados Unidos, nosotros no estamos, no, que viene una crisis que va a haber un cambio. Primero, estamos mirando ahora la declinación de MAGA, de Trump, va abajo ahora. Eso no implica que hay un cambio completamente, porque el Partido Democrático también tiene sus millonarios, etcétera, etcétera, y no hace las cosas en contra. Pero yo creo que si viene un cambio, va a ser un cambio, tengo miedo de violencia. Todos los americanos tienen armas, primero, que no es una cosa optimista para mí, pero la cosa optimista en Europa y aquí en Chile es que hay otras formas de pensar en las cosas. Y, por ejemplo, ahora, porque mucha gente, incluyendo los chinos, tiene miedo del dólar. Y porque muchos de los países que exportan petróleo tienen miedo del dólar, que están mirando lo que pasó a Saddam Hussein y ahora a Maduro, y cuándo va a cambiar Estados Unidos y ser enemigo, etcétera, que están utilizando en el petróleo, están comprando en otros tipos de moneda. Entonces están utilizando el euro por primera vez, y tratando de crear otros tipos de currencies, ¿no? Que va a disminuir el poder de Estados Unidos en este sentido, ¿no? Y yo veo eso muy bueno. Además, están haciendo cosas en China, que tú puedes quizás hablar de eso más que yo, Jorge, pero en China está haciendo su comercio in kind. Entonces, por ejemplo, no están utilizando el dólar en muchas cosas. Están dando su surplus de productiva, de producción, de manufacturing, etcétera, y comprando recursos naturales. ¿Okay? Y no hay dólar, el dólar no está en eso. Y eso es importante, porque eso es un cambio muy importante de la estructura que estaba diciendo. No estoy diciendo que viene rápido, están haciéndolo bajo la mesa, no se ve mucho, pero se ve. Y se ve, y esto es para mí importante porque si hay más moneda en el mundo, Estados Unidos no puede hacer exactamente lo que hace en ese momento. Entonces, yo veo esas cosas diferentes. Otra cosa que veo es que Chile es diferente en este sentido. Nosotros no tenemos leyes countercyclicales que ustedes tienen aquí, ¿no? Y cuando miras a Chile con ese otro 25, hay algunos que tienen ningún control, ninguna conciencia del fiscal, ¿no? Pero eso no es el caso de Chile. No es la tradición de Chile y en la tradición en la historia contemporánea de Chile. Y eso implica que es diferente en este sentido. Hay otras cosas que puedo decir, pero es verdad que eso no es optimista. La segunda cosa es, ¿por qué estoy hablando de los 1,000 millonarios o las casas? Mi casa en San Francisco tenía un valor que tú no puedes imaginar, pero ha bajado mucho. Ha bajado mucho. mucho. Y están bajando estos. Ese valor no es un valor si tú no vas a vender la casa. Y no es un millonario en este sentido. Tú puedes tener eso, pero tú estás pensando que para mí esta casa es un tipo de seguridad, porque cuando soy vieja, ¿no? Entonces, de retiro, eso es otro tipo de cosa completamente diferente. Y además, no es fiel en este sentido, porque ahora lo que está pasando, los jóvenes no pueden comprar, pero nuestras casas de las viejas, o de los viejos, están bajando en el valor. Esas son las dos cosas.
políticamente eso es muy importante porque implica que las jóvenes van a un tipo como el alcalde de New York, ¿no? Que era todos los jóvenes que hicieron eso, y los mayores se sienten precaria, porque esta casa que era su futuro cuando no podía pagar los gastos de salud pública, que son enormes en Estados Unidos, entonces ahora no se siente eso, que están bajando, pero no bajando suficiente para los jóvenes. Entonces tú tienes un problema muy grave para el Partido Republicano, porque los mayores eran siempre la base de ellos, siempre la base. Los mayores blancos. Y después ellos tuvieron la idea populista de otros, de Orbán, más que todo, de entrar con los pobres blancos, hombres principalmente, sin educación. Y eso era el 2016. Y en el 2024 entraron por primera vez con los latinos, los que hablan español. Entonces, y ganaron una parte. La mentira es que él ganó con muchos votos. No es así. Es muy, muy cerca la votación. Y él no puede perder. Muestra ahora que cada mes está perdiendo más o menos, ha perdido todos los independientes. Pero en este mes ha perdido 10% del Partido Republicano, que dice que se siente mal de haber votado para él. Ha perdido completamente los que hablan, porque está tomando a la gente en la calle, y no solamente en los estados blue, azules, democrático, está entrando en el sur, y está tomando a la gente que tiene piel café con leche. Y no importa que son ciudadanos, no son ciudadanos, que tienen papeles, que no tienen papeles, no importa, es el color del piel. Y eso, hubo una reacción muy en contra de eso, inclusive en los lugares no con los blancos más que los sin educación. La educación es muy importante en esta historia. Entonces, esto cambia la situación también, que yo veo esto con un optimismo. La otra cosa que quería decir, eso de transición y economía. Sí, yo creo que depende del país. Aquí mucho, creo, que quería mantener la disciplina fiscal, no tomar cosas de gente que no capturar las empresas que eran estatales, han dejado muchas cosas por temor, creo yo, pero también porque eso crea una oposición. Y esos momentos eran muy delicados, muy delicados. Entonces, sí, yo creo que eso es, y se ve mucho en Europa del Este, eso. En Europa del Este y en América Latina. La otra cosa era... La sensación de inseguridad. Seguridad. Sí, porque si tú piensas en esta estructura financiera como una continuación de ciertas políticas neoliberales, eso crea un senso de precaria de todo el mundo, ¿no?
Yo estoy mirando la casa mía, yo estoy bien, pero la casa de yo tengo una casa en San Francisco y no va a bajar mucho, pero está bajando, ha perdido mucho, ha perdido la mitad. Y yo soy un ejemplo de eso. Si yo ha comprado una casa en St. Louis, Missouri, y está perdiendo su valor, y yo estaba pensando que esa casa podía ser mi retiro, me siento con una precariedad que no... Y nosotros además hemos entendido de la forma que trabaja el cerebro, que la cosa que la gente se siente primera, no es lo más profundo, pero es la primera, es el temor. Es el temor. Entonces, si tú tienes un líder que está manejando la idea que los inmigrantes vienen a tomar tu casa, o que son delincuentes, o son ese problema de seguridad, tiene peso. Y puede crear una noción que es mucho más allá que los problemas de seguridad. Es la percepción y no la realidad. Entonces, cuando tú dices eso, yo creo que eso sí es la política populista en este momento ultraderecha en muchos países, que crea ese sentido de seguridad, porque cuando la gente tiene miedo, no van a la izquierda, van a la derecha, ¿no? Entonces, sabemos, si puede crear eso, es muy útil. Y sabemos también que es una forma, porque sabemos mucho más del cerebro y cómo hace eso. Además, es una definición de violencia. Por ejemplo, si la policía de Trump ha tomado 600 niños en un cárcel, ¿eso no es la violencia? ¿Entiende? Eso para mí es la violencia. Si ahora tenemos problemas porque no hay un problema de seguridad de chivo es italiano, de food, comida, sorry, de comida. Y si yo trabajo en un centro donde da comida, porque él cortó toda la comida para los más pobres en Estados Unidos, está cortada. Entonces, esa gente no puede vivir un mes así. Entonces, los de voluntarios, toda esa gente están movilizando mucho, pero no es el gobierno, ¿entiendes? Y hay un problema de seguridad de eso. Todo eso da miedo. Y que ¿de dónde viene Y con miedo no va a la izquierda, generalmente. Podemos tomar dos, Sí. tenemos 5 minutos más o menos, Federico y Jorge, y después me quedo eso. Y les pido concisiones para que sean conscientes. Muy cortita la pregunta, muchas gracias por la presentación. Me gustaría, si pudieras explorar un poco un nivel de desigualdad más sistémico global, pensando un poco en el contexto de que, más allá de los casos de los países, hay un cambio entre los ganadores y perdedores de la globalización en los últimos años. Entonces quizás hay una limitación extraestructural a lo que se puede hacer y que tanto pueden dar resultados las democracias occidentales, que son las que están sufriendo esto y que sobrevivieron buenos niveles de aprobación porque daban resultados. Intergeneracionalmente había esta percepción de que podían estar mejor y hoy ya no. Y estructuralmente no parece posible que eso vuelva, no en el corto plazo, porque esa percepción del optimismo hoy está en Asia y no en Occidente. Entonces, ¿cómo esos niveles extra de desigualdad global, no nacional, afectan también a esto? Sí, yo te quería llevar un poco a lo de Venezuela, que es donde tú Sí.
partiste del estudio siempre de la región. Dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Es cierto lo que tú dices, de que lo que está ocurriendo en el Caribe es digamos, una estrategia de distracción de la opinión pública. Pero al mismo tiempo está esta sensación de que Trump se está enfocando demasiado en los temas de política exterior y no le está prestando suficiente atención a los problemas internos del país que tú has mencionado. Entonces, ¿hasta qué punto embarcarse en una aventura bélica en Venezuela no hace sino ratificar esa sensación, esos problemas? Y la otra pregunta que te quiero hacer, porque hay todo un debate, bueno, ¿va a invadir o no va a invadir? Yo personalmente no creo que vaya a invadir, pero lo que puede ser aún peor es que no invada. En este momento se han cancelado los vuelos de 11 brigadas. Porque tendríamos un esquema en el cual se hace presión con portaaviones, las flotilla, se cancelan los vuelos, amenazas, y cada vez que se va. Mañana eso sería, pues se puede aplicar en Cuba, se puede aplicar en Nicaragua, se podría aplicar en, no sé, en Uruguay si suben los impuestos. O sea, empezamos por un declive que no tiene fin. O sea, y acá hay un punto bien interesante, que es el siguiente. En todos los 200 años de historia de relaciones entre Estados Unidos y Israel, nunca ha habido un ataque militar al continente sudamericano. Sí. Siempre ha sido En el norte. en Centroamérica y el Caribe. Acá estamos entrando en un nuevo terreno, después de lo cual se está viendo brecha. Entonces no sé cómo tú ves todo eso. Bueno, primero quería agradecer mucho, es un privilegio poder conversar así. Muy interesante y de hecho como ya comentó, una de las dudas que tenía al principio que era más sobre los ejes en equidad, cómo caían entre las naciones y razas, etcétera, pero supongo que me quedó un poco la duda sobre cómo figura el género en todo esto. Y especialmente, bueno, la regresión de los derechos de las mujeres que estamos viendo, si las mujeres son otro chivo escapatorio en algún sentido. Y también, para otra pregunta, quizás un poco hipotético, de esperanza, de alternativas, bueno, parece que la ultraderecha es muy buena para jugar la política del miedo, ¿no? Sí. Pero lo que vemos mucho, yo creo, es que la izquierda y la derecha más de centro responden de la misma manera, como también con esa política del miedo. Y quería preguntar qué sería una alternativa, cómo podría ser una alternativa a eso, cómo se podría presentar algo que podría atraer votos. Y así solucionamos el mundo. Muchas gracias por el privilegio de poder compartir esa reflexión. Y plantean dos cosas, algo venezolano, algo venezolano, pero ya por lo que dijo aquí el doctor Jaime no es suficiente, porque es contar el tema de la relación. Y lo segundo, muy breve, es que te referiste a la capacidad de, más que la capacidad, la transición un poco del capitalismo financiero al capitalismo de la especulación. Es decir, las dos nociones no implican nada. ¿Cuál es el nivel de articulación que hay en los espacios globales? No estoy pensando en Naciones Unidas, estoy pensando en espacios globales, porque es un tema clave para la gobernabilidad global. Y la gobernabilidad global es determinante para generar las democracias con las diferencias que puedan existir políticamente en el actual contexto. Eso nada más, y gracias. El desafío va a ser Ok, detalles no, precisos. 5 minutos. a 5 minutos. Ok. Globalización ha cambiado todo. Y yo veo a Estados Unidos en un imperio en declina. Eso es mi forma de verlo. No dice que no
en este momento es peligroso, porque si tú miras los imperios, y si eres experto en los imperios, sabes que la declinación de la declina es lento y además hay momentos de violencia bastante grande. Entonces yo veo esto. Yo veo que Estados Unidos, las personas no entienden lo que es China, generalmente. Y una de las otras cosas que afecta a todos es la relación Trump con Rusia, con Putin. Entonces, hay dos ideas en la política exterior. Los dos no son muy buenos, creo yo. Uno es que China, Rusia y Estados Unidos tienen su backyard, que implica no cosas muy buenas para América Latina. Y eso es una idea de dividirlo. China está muy en favor de eso. Entonces, si nosotros hacemos algo en Venezuela, es un lugar hay más inversión en Venezuela que en cualquier otro país de China. Es su aliado más importante. Pero yo creo que no va a hacer nada, excepto quizás contra Taiwán. ¿Entiende? Eso es una idea. Yo creo que Jorge sabe más que yo en eso, pero la otra idea es que no hay ningún orden en la política internacional en este momento. Y eso veo también como en vez de un arreglo entre tres poderes que quieren hacer ese arreglo no va con los BRICS, no va con nadie, pero, y no va con América Latina, es que no va, pero es posible un intento, creo yo. De Venezuela, mira, la oposición es completamente dividida en Venezuela. Además, es la oposición que está pidiendo que Trump invade. La Reina Nobel de la Paz. No, ellos están pidiendo una invasión. Nosotros sabemos si Estados Unidos hace eso, que la oposición is finished al final, porque viene el nacionalismo después. Segundo, que Maduro tiene todo un sistema de policía, de militares, en la frontera, con Colombia, etcétera, etcétera. No va a ser fácil enviarlo a Cuba, creo yo. Segundo, si lo envía a Cuba o a Nicaragua o donde sea, eso va a ser como Libia, creo yo, un poquito, que hay varios paramilitares, militares, grupos militares, varios grupos armados, porque yo veo estos ahora en Venezuela, existe ahora. Entonces, si él no está para controlar en cierta forma, va a ser peor, creo yo, en el sentido de violencia y de venezolanos que se van. Y que no están pensando muy bien que no es posible diseñar la democracia de Venezuela desde Estados Unidos, creo yo. Y es un país que conozco muy bien, como tú sabes. Mira, esta cosa de género y la pregunta tuya es muy interesante en este sentido. El capitalismo de casino tiene una contradicción cuando se mete la polarización dentro. Porque todos quieren robar porque saben que no pueden quedarse. Estamos mirando eso en muchos países ahora. Y roban en una manera, hay una forma de corrupción mucho más alto que antes. En el caso nuestro es realmente increíble. Pero la gente sabe eso. Y pierde confianza no solamente en democracia, pero en el partido y el líder. Y eso es el asunto de financiamiento, porque hace un arreglo con los en poder. Y los en poder hacen un arreglo con los que tienen dinero. Y eso es mucho más estrecho ahora que antes. Y a un nivel mucho más alto. Y necesito decir eso porque quizás no era claro.
yo estoy hablando de cierta forma de desigualdad, de un patrón desde arriba y de un nivel. Entonces, no estoy hablando de desigualdad cualquiera, ¿no? Y es el patrón y el nivel. ¿Por qué eso importa para mujeres? Es una cosa muy contradictoria, creo yo. Por ejemplo, no se puede vivir en Estados Unidos ahora si los dos no trabajan. Okay. Todo 60% de personas, 60% de los americanos necesitan 2 salarios para vivir, que implica que las mujeres están en el trabajo, pero eso es la contradicción. Su base es religioso, evangélico, la mujer en casa, sin zapatos. En la cocina. Sí, y eso es la contradicción, ¿no? Entonces tenemos los dos. Yo he visto esa contradicción en todos los países. Que hay, depende en la religión, depende de dónde viene, depende en muchas cosas. Pero, por ejemplo, son las mujeres que están en el liderazgo. Las protestas en Estados Unidos, casi todas, no todas, pero casi todas. Y la organización de las protestas es realmente impresionante. Y no solamente impresionante, pero no hay división. Estamos todos en el mismo lugar. Eran no kings, iba a ser no corrupción después, o no sé, pero viene otra cosa. Y la organización de eso y el liderazgo es mucho más basado en las necesidades. El problema de mujeres que no pueden tener aborto, el problema de todas esas cosas que son legales en algunos estados y ilegales en otros. ¿Y cómo se puede tener un país así? ¿No? Entonces todos vienen a California para tener un aborto, ¿no? Y los pobres no se puede porque viven en Missouri o no sé dónde. Esos son 2 países, pero yo lo veo muy contradictorio. La otra cosa que veo es que el feminismo en Estados Unidos ha aprendido algo. Entonces, no es lo mismo en la ideología. Hay otro ola, creo yo, que es diferente. Y eso es una larga discusión, pero yo veo todo eso contradictorio en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted. No siento los problemas técnicas porque realmente he hecho estos slides para mostrar lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Y realmente lo que encontré en el caso chileno realmente me sorprendió. Ahora es interesante porque solo una cosa, una observación menor, que si la desigualdad extrema es el problema y es tal, incluso el declive de la democracia, los votantes de la democracia siguen votando sostenidamente en contra de políticas que resuelven, por ejemplo, en contra de reparto en la seguridad social. Lo que voy a decir mañana para los que no están es que hay una polarización y vota en contra. ¿Quién tiene el poder? Ves que hay una corrupción de la izquierda, puede ser alto, puede ser menos, ¿no? Y quieren echarlos. Entonces viene la ultraderecha, ¿right? Y ellos van a hacer lo mismo. Y van a votarlo. Ese es el problema. Se puede hacer eso 2 o 3 veces y después el sistema de partidos. Bueno, muchas gracias, profesora. A los que quieran quedarse ahora viene un taller acá del doctorado. Tenemos un doctorado por este año de estudios internacionales, que van a presentar 2 estudiantes visitantes de México, de la UNAM. Y pues muchas gracias por haber venido y muchas gracias, profesora, por Y gracias por la ayuda, al menos de la computer. Y disfrute español, está sabiendo tantos idiomas ahora. Yo siento como la